Llegamos a Perú, país ubicado en el centro occidente del continente suramericano, con una diversidad increíble de paisajes y culturas milenarias. Lo primero que nos recibió con los brazos abiertos fue su selva amazónica en la ciudad de Puerto Maldonado. Apenas llegamos a la ciudad, nos cautivó su vida y movimiento. Así que la comenzamos a recorrer y nos enteramos de que habían tours por el día a la selva amazónica. Nos anotamos en uno y nos lanzamos a navegar el río Madre de Dios hacia el Paradise Amazon Eco Lodge. Allí nos recibió un grupo de guías turísticos muy bien preparados y nos dieron las instrucciones para comenzar la primera actividad del día. Esta primera actividad consistió en subir una ceiba de 40 metros de alto por una estructura de madera hasta llegar al tope, donde nos encontramos un puente colgante súper gigante. Este ecolodge, ubicado en pleno corazón de la selva peruana, es bien conocido por albergar uno de los puentes colgantes en su estilo más largos del mundo, un sistema lineal de más de 480 metros que recorre la selva por los aires, deleitándonos con grandes vistas y mucha paz. No les voy a mentir, da un poco de miedo, pero cuando nos tocó volar por la tirolina, entre la copa de los árboles, nos sentimos tan libres como las aves que surcan la selva. Dale, agárrate. Hombre, muy bien. Permíteme, por favor. Al bajar de la experiencia en el sistema de puentes, cayó un aguacero torrencial sobre la selva y tuvimos que resguardarnos por algunos minutos. Al cesar la lluvia nos fuimos a hacer la segunda actividad del día, que consistía en navegar en nuestros kayaks por el río Madre de Dios corriente abajo hasta llegar a la isla de los monos. El objetivo en esta isla era ver las distintas especies de monos que la habitan. Al llegar nos encontramos sumergidos en senderos de barro muy espeso, los cuales tuvimos que caminar hasta llegar donde sería nuestro encuentro con los primates. Siempre es fascinante caminar por el medio de la selva amazónica en cualquiera de los países que la comparten. Mucha humedad, sonidos, aves, insectos, especies únicas de plantas y mucho aprendizaje. Ustedes cuando han venido por aquí han ingresado, ¿no? Sí. Ahora esta zona no se puede ingresar, ¿no? Que han introducido aquí estos monos. ¿Cuándo? Ya hace unos 12 años más o menos. Monos ardillas, ¿no? También los monos aulladores, lo que fue el mono, los maquizapas, el mono araña, ¿no? Al final no llegaron los monos a comer, porque según nos explicó el guía, estaban comiendo otras frutas al otro lado de la isla que se dan en esa época del año. Aquí les presento al árbol de tangarana, ¿no? Como ustedes pueden ver, estas hormigas tienen una simbiosis con este árbol, ¿no? ¿Qué es lo que hacen las hormigas? Protegen al árbol, hacen que ninguna langosta, ningún grillo coman las hojas, ¿no? Entonces, ¿qué les brinda el árbol? Les brinda unas savias que ellos mismos producen, ¿no? Entonces, por ahí pueden ver unos huequitos, ¿no? Donde ellos introducen a tomar las savias, ¿no? Antiguamente, los señores, ¿no? O las señoras que eran infieles a sus parejas, ¿no? Se los agarraba y los amarraban aquí, ¿no? Para que tengan una lección, ¿no? De no hacer esas cosas. En otras oportunidades, ¿no? Han amarrado aquí y los han dejado hasta que mueran. Algunos sufren de la tos, de la gripe, ¿no? Con esto se pasa. Los que sufren de resfrío, también algunos señores dolor de hueso, es como una terapia esto, ¿no? Y toma tu mano, ellos solitos suben, ¿no? Deja que te suba 2 a 3. Ajá, ahí está, muy bien. Bueno, subieron mucho. Sí. Soltó la inyección. Sí.
Pican duro. Bueno, espero que no me dé gripe. Te va a pasar. De esta manera culminaba un día increíblemente bello donde conocimos el Amazonas peruano y gente muy amable que nos guió a través de toda esta experiencia. Emprendimos viaje nuevamente río arriba en una de las embarcaciones que nos llevaría de nuevo a la ciudad. Estábamos felices porque el kiwi viajero nos pudo acompañar en toda la aventura y también se la disfrutó enormemente. Por los momentos solo nos tocaba descansar y despedirnos de Puerto Maldonado, no sin antes hacer la promesa de que pronto regresaríamos a vivir con más calma y detenimiento lo que esta ciudad tiene para ofrecer. Al día siguiente despertamos bien temprano y agarramos camino. El objetivo era llegar ese mismo día a la ciudad de Puno, pero la carretera interoceánica de Perú nos guardaría ciertas sorpresas que harían que nuestro paso fuese un poco más lento de lo normal, pero muy entretenido. La carretera interoceánica de Perú es la continuación de la BR-364 de Brasil, y juntas suman 2.600 kilómetros que unen el Océano Atlántico con el Océano Pacífico. En el tramo de Perú les puedo decir que es un espectáculo de vía donde te consigues decenas de pueblitos con bellas personas y tradiciones, y ni hablar de cómo va cambiando el paisaje a medida que dejas atrás el Amazonas y vas subiendo hacia los Andes. En la vía se nos hizo de noche y caímos por suerte en el pueblo de Sangabán, donde pernoctaríamos y viviríamos una de las experiencias más memorables y locas de esta ruta. A lo largo de la ruta comenzamos a ver en los poblados unos árboles adornados con sábanas, guirnaldas, serpentinas e incluso regalos en sus ramas, lo cual llamó nuestra atención y más tarde entenderíamos de qué trataba. Al pasar por el pueblo de Sangabán, no teníamos planeado pernoctar ahí, pero cuando vimos la gran fiesta con música y bailes típicos que tenían en la plaza, le dije a Carla para aprovechar, ir a la celebración y vivir esa experiencia. Al llegar a la plaza principal del pueblo, nos sorprendimos al ver que tenían uno de estos árboles adornados colocado en el medio, mientras un grupo numeroso de personas bailaba en círculo alrededor de este. Ahí fue donde entendimos todo. En muchas zonas de Perú festejan los carnavales con este tipo de evento llamado yunza, cortamonte o tumbamonte, el cual consiste en bailar alrededor del árbol al son de la música en parejas de hombres y mujeres, mientras varios de ellos va tomando su turno para cortar el árbol con un hacha, derribarlo y así poder agarrar los regalos que se encuentran guindados en sus ramas. La pareja responsable de tumbar el árbol al final será la encargada de organizar la celebración del año siguiente. Esta tradición se remonta a la época de la cultura nazca, en el siglo I después de Cristo, y busca representar la unión del hombre representado por el árbol y la mujer representada por la tierra. El acto de la caída del árbol a la tierra le rinde culto a la Pachamama. Nosotros éramos los únicos foráneos en ese lugar y debo admitir que cuando llegamos se nos quedaron viendo con un asombro e incluso hubo personas que se tomaron fotos con nosotros, pero poco a poco fuimos entrando en confianza y muchas cervezas después nos permitieron unirnos a la celebración posterior a la caída del árbol, hasta bien entrada la madrugada. Haber vivido en carne propia esta experiencia fue sumamente enriquecedora. Más aún tomando en cuenta que no la teníamos en mente, todo fue sorpresivo y tuvimos un excelente resultado.
La mañana siguiente despertamos con un poco de resaca por la fiesta de la noche anterior y nos fuimos a desayunar un buen ceviche para arrancar el día con buen pie. Una de las atracciones turísticas que tiene Sangabán y que no debes dejar pasar es el santuario Boca del Lagarto, donde fuimos a echarnos un refrescante baño de río. Al llegar allí, nos conseguimos con un balneario público y una especie de cueva por donde pasa el río con una corriente bastante fuerte. Al meternos pude observar que varias personas se lanzaban a nadar corriente arriba para desafiar la fuerza del río, así que yo también me animé a ver hasta dónde llegaba. Me zambullí varias veces en el agua, que era realmente cristalina, y fui subiendo poco a poco agarrándome de ciertos puntos a las rocas. Lo disfruté demasiado. Al final pude llegar hasta un sitio donde hay un pequeño rápido y me senté un buen rato a observar el lugar. La bajada fue más rápida y solo bastó con lanzarme al agua y dejar que la corriente me arrastrara hasta dejarme nuevamente en el balneario. Continuando nuestra subida hacia los Andes peruanos, seguimos siendo testigos de lo que nos mostraba la carretera interoceánica. A medida que íbamos ganando altura, admirábamos grandes montañas muy verdes, cascadas gigantes y decenas de ríos. Nos conseguimos con varias poblaciones, caseríos y gente muy amable que nos iba ofreciendo los productos que tenían a la venta a orilla de carretera. Carly y yo sencillamente estábamos extasiados con todo lo que veíamos. Se hizo bastante lento el avance porque por todo nos queríamos bajar a tomar fotos, videos y admirarlo detenidamente. Tampoco podíamos subir demasiado rápido. Teníamos que ir poco a poco para que el mal de altura no nos afectara, ya que en tan solo par de horas nos someteríamos a un desnivel positivo que iría desde los 800 hasta los 4.600 metros sobre el nivel del mar. Y así, después de unos varios cientos de kilómetros, llegamos a la ciudad de Macusani, en lo alto de la cordillera andina peruana. Recuerdo que la vía nos lanzó directamente a la plaza principal, donde pudimos entrar y conocer su iglesia de San Juan Bautista. Allí caminamos un poco por el lugar para conocer, pero el frío y el mal de altura comenzaron a hacer de las suyas, así que decidimos meternos a comer algo en un restaurante frente a la plaza. Luego de lanzarle algo de comida al saco, divisamos a lo lejos una montaña nevada gigante, la cual llamó mucho mi atención, tanto que enseguida busqué la ruta que llevaba hasta allá y nos lanzamos a descubrir nuevos caminos. Así llegamos hasta el borde de un lago que supongo se forma por el agua del deshielo de los glaciares de esta enorme montaña llamada Chichicapac, la cual es una de las más altas de la cordillera Carabaya, que se eleva hasta 6.614 metros sobre el nivel del mar. Junto a este pico hay dos más llamados Ayincapac y Huayna Capac, de los cuales el Ayincapac es considerado sagrado y encargado de proteger el territorio de Macusani. Después de haber pasado una de las peores noches de nuestras vidas, consecuencia del mal de altura, continuamos recorrido sobre la carretera interoceánica hacia la ciudad de Puno, donde nos cruzamos con el pueblo de San Antón. Esta localidad inicialmente estaba de un lado del río, pero con la construcción del puente la mudaron hacia el otro lado del río, donde podía expandirse aún más. La iglesia de San Antón data de la época de la colonia, y su arquitectura corresponde al estilo barroco. Alrededor del templo aún se puede observar restos de las antiguas viviendas y su plaza de armas. Bienvenidos a la ciudad de Puno, viajeros. Qué alegría traerlos hasta acá después de rodar 5.000 kilómetros exactos desde Caracas. Aquí tocó la primera rotación de cauchos del viaje y el respectivo cambio de aceite de motor, así como también un chequeo general que pasó a la perfección.
Puno es una ciudad situada a 3.827 metros sobre el nivel del mar, a orillas del famoso y gigantesco lago Titicaca, considerada como capital del folclore peruano por sus festivales tradicionales de música y danza. En Puno hay varios lugares que visitar dentro de la ciudad, como la Catedral, la Plaza de Armas, el Parque Pino y el Malecón Bahía de los Inca. Pero aparte de eso, nosotros queríamos conocer un poco más allá de lo que se consigue en sus calles, así que nos lanzamos a navegar el lago Titicaca en un tour que nos llevaría en la primera parada a conocer las islas flotantes de los Uros. Estas islas son artificiales y son habitadas por los Uros, un pueblo ancestral que solo habita en la bahía de Puno sobre estas particulares construcciones. Las islas son hechas tejiendo las raíces de una planta llamada totora, las cuales unen y anclan en el fondo del lago para que no se vayan a la deriva. Luego encima colocan una capa gruesa de totora para poder caminar fácilmente sobre esta. Los Uros instalan viviendas, comercios, escuelas y hasta corrales para criar animales sobre sus islas. No me importa el color de tu piel, si tu corazón es como el mío, dame la mano. Luego de conocer la cultura de los Uros y su particular forma de hacer vida sobre las aguas, continuamos rumbo a visitar las islas de Amantaní y Taquile, donde pasaríamos una noche conviviendo, comiendo y conociendo las costumbres de sus habitantes. El trayecto navegando hasta la isla Amantaní fue de aproximadamente unas 4 horas. Al llegar al lugar, una familia nos recibió, acomodó y luego fuimos a hacer una caminata hasta lo más alto de este lugar, donde se encuentran los templos donde celebran el ritual de unión entre Pachamama, la Madre Tierra, y Pachatata, el Padre Cielo. En la isla de Amantaní habitan cerca de 800 familias y su principal medio de subsistencia es la actividad agropecuaria. Estando en el lugar, nos comentaron ciertos habitantes que antes se dedicaban a la pesca, pero que por el cambio climático y contaminación en el lago, los peces han desaparecido. Nuestro día terminó sintiéndonos diminutos frente a este infinito. Al día siguiente sería nuestro último día en tierras peruanas. Zarpamos bien temprano de la isla de Amantaní rumbo a la isla de Taquile. Antes de llegar al puerto de Puno, atracamos en esta isla donde también tienen culturas y tradiciones similares a los habitantes de la isla de Amantaní, pero con una influencia aún más fuerte del imperio incaico, donde se pueden observar aún sus restos arqueológicos. Esta isla fue uno de los últimos territorios que fueron capitulados ante los españoles en el siglo XVI. Haber atravesado Perú en nuestra camioneta nos permitió admirar los distintos ambientes que posee este hermoso país. Comenzamos inmersos en su maravillosa selva amazónica, para luego subir súbitamente los Andes dominados por el vuelo del cóndor y luego empaparnos con el agua sagrada del gran puma gris, el lago Titicaca. Bolivia nos espera, así que crucemos la frontera en busca de más aventuras y emociones. Continuará.